Bienvenidos a Chile 50. ¿Qué pasó en 1992? Tras el ostracismo internacional en el que nos tenía sumidos la dictadura, uno de los objetivos políticos de nuestra recién estrenada democracia fue posicionar a nuestro país en el mundo. La Expo Sevilla se presentó como una oportunidad para mostrar lo que ofrecía este nuevo Chile. Y en un chispazo de creatividad se nos ocurrió llevar un iceberg. ¿Quieren saber cómo lo hicimos? Miren. Los visitantes no resisten la tentación de fotografiarse ante este milenario trozo de hielo antártico. Hay disparos, Bernardo. Nos vamos a agachar. La prensa publicó hoy en detalle lo que ocurrió el jueves por la noche al interior del Museo de Bellas Artes. Y pido perdón a Sebastián Piñera. Desde este momento renuncio a mi precandidatura presidencial. Chile es la cumbre del Everest y ustedes lo lograron, te felicito, weón. Estoy revisando las imágenes del iceberg que nos va a representar en la exposición de Sevilla. Pero en estas crónicas queremos ver qué es lo que hay debajo del iceberg. Explorar cómo es realmente este país. Yo los invito a sumergirse a través de las pantallas en un mundo de imágenes, de recuerdos, de sensaciones, para encontrarnos con nuestra memoria. Por ahí tiene que estar Chile. Pero qué buena invitación. Hagámosle caso a Góngora y sumerjámonos a ver qué pasó ese 1992 en Chile. El iceberg que veíamos en esa pantalla fue exhibido como parte de nuestro pabellón en la Exposición Universal de Sevilla, pero el periplo de este hielo milenario partió un año antes, en 1991. El gigantesco trozo de hielo de unas 150 toneladas de peso fue extraído de Bahía Paraíso en la Antártida y llevado en containers hasta Punta Arenas. Allí, en un frigorífico a 20 grados bajo cero, será cortado en bloques para hacer más fácil el traslado a Valparaíso en una primera etapa y luego a Sevilla. El iceberg será la principal atracción del pabellón chileno en la Feria de Sevilla. Sin embargo, ya ha enfrentado diversas críticas, entre ellas algunas formuladas por grupos ecologistas de la 12ª región que señalan que Chile no debiera llevarlo cuando existe un tratado para preservar la Antártica. Y claro, si lo vemos en perspectiva, la idea de sacar miles de litros de agua dulce de su reservorio natural no era lo más acertado. Yo creo que es ridículo y además antiecológico y muy contraproducente para la imagen chilena. Pese a las críticas, en el gobierno estaban seguros de que era una buena idea. Y en 1992 desplegaron todos los posibles atributos relacionados a Chile para despertar el interés comercial de los más de 100 países visitantes. Al ingreso, el visitante se detiene 30 segundos para escuchar los sonidos típicos de nuestro país, con sus 7 metros de altura, 60 toneladas de peso y golpes de intenso frío del iceberg. Sorprende y magnetiza. Los visitantes no resisten la tentación de fotografiarse ante este milenario trozo de hielo antártico. Una sensación terrible, preciosa. Jamás he vista una maravilla. Para mí, pues, muy sorprendente. Asombroso, primera vez que estoy ante un trozo de hielo tan grande. Y hablando de españoles, en 1992, el grupo musical Mecano pisó por primera vez el escenario del Festival de Viña en nuestro país. Es el instante de saludar a 3 amigos que vienen desde España. 2 récords en el libro de Guinness. El grupo español de mayor venta en la historia del pop. Por primera vez en Viña del Mar, el grupo Mecano. ¿Se acuerda de este tema? Interpretado por Ana Torroja, se había transformado en un hit por ser una de las primeras canciones que hablaba abiertamente sobre el lesbianismo en los 80. En su momento tuvo detractores y censuras, incluso en nuestro país.
Pero en el 92 fue coreada por todo el público de la Quinta Vergara, que se entregó a la vibrante presentación del grupo que conquistó 2 noches del festival. En 1992 se aprobó la Ley de Televisión Pública y la misión de TVN se convirtió en una misión de Estado. Una ley que transforma a Televisión Nacional en empresa pública autónoma, es decir, dejará de depender del gobierno y pasará a ser una empresa del Estado de Chile. Durante la dictadura, TVN había sido usado como un instrumento de propaganda y durante esos 17 años se convirtió en un medio parcial a las ideas de la Junta Militar, lo que terminó generando una crisis de confianza hacia el canal. Al volver a la democracia, la idea fue que se desempeñara como una empresa autónoma del Estado y que la independencia viniera del autofinanciamiento, es decir, tendría que competir comercialmente con los canales privados. Televisión Nacional pasa a ser una televisión competitiva en el mercado, en que va a estar dirigida por personas que van a tener una movilidad y donde no va a estar la injerencia del gobierno de turno. Es decir, se ha transformado Televisión Nacional en una empresa que va a estar al servicio de todos los chilenos y no al servicio de un gobierno determinado. La conducta de Televisión Nacional son una exigencia legal que cualquier chileno está en situación de reclamar de ahora en adelante. El 22 de enero de 1992, a las 7 de la mañana, nos sorprendimos con un extra noticioso. Un camión de valores que abastecía una sucursal bancaria ubicada dentro del campus oriente de la Universidad Católica, en Ñuñoa, había sido asaltado por 3 hombres que escaparon por el sector. Fue el primer acto de un drama que nos mantuvo en vilo durante todo el día. En los primeros patrullajes efectivos de la policía uniformada lograron recuperar todo el dinero robado con la detención de uno de los asaltantes, quien resultó herido al enfrentarse a tiros con carabineros. El delincuente fue identificado como Pablo Muñoz, de 20 años. Escucharon bien, era el mismo Pablo Muñoz Hoffman que en 1996 escapó en helicóptero de la cárcel de seguridad. Pero en ese momento los periodistas no sabían que se trataba de integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Se cayó en un helicóptero, tiene que ser extremista. Los otros 2 zampones lograron introducirse a una vivienda en calle Alonso de Ercilla, tomando como rehenes a Eric Riveros Barra, su esposa Edith Calderón y los hijos del matrimonio, María Paz, de 7 años, Pablo, de 5 y Diego, de solo 2 años. El asalto derivó en un secuestro y rápidamente captó la atención de los medios de comunicación en un país que no estaba acostumbrado a este tipo de actos delictuales. Se hizo una transmisión ininterrumpida durante todo el día desde las afueras de la casa. Buenas tardes, estamos de vuelta acá en el sector de Alonso de Ercilla con Benavente, donde hemos reiterado toda la mañana. Una familia se mantiene en poder de 2 asaltantes. Hace algunos minutos, como ya lo indicáramos, uno de los niños de este matrimonio, Pablo, de 5 años, fue liberado y fue entregado a su abuelo. Tenemos a uno de los nietos, Pablo, que está en perfectas condiciones. ¿El matrimonio cómo está? Imagínense, hasta lo que he podido saber están bien, pero la espera ha sido muy larga. Durante la jornada, los 2 frentistas liberaron de a poco a los miembros de la familia mientras negociaban con las autoridades. Pero en la noche se produjo un desenlace inesperado. Los delincuentes, en una acción suicida, salieron disparando con sus armas a sabiendas que estaban totalmente rodeados. Situación que de alguna manera había sido anticipada por los propios delincuentes en declaraciones a través del teléfono. Se pelea hasta la final. O sea, ¿ustedes están dispuestos hasta perder la vida en esto? Claro. Nuestra consigna es hasta en cero morir. El dramático momento de su muerte fue captado así por 24 horas. Es que toda la prensa está expectante. En este minuto aquí en la calle Alonso de Ercilla hay disparos. Bernardo, nos vamos a agachar. Bernardo, la situación es peligrosísima. Aquí estamos informando en directo. Estamos observando. Alex Muñoz Hoffman y Fabián López Luque murieron acribillados en el frontis de la casa, en un operativo que generó controversias por el actuar de carabineros, a quienes en su momento se acusó de haber inducido el tiroteo.
Fueron días complejos los del verano del 92. No pasó una semana cuando nos enteramos de otro hecho de violencia que afectó a otras instituciones del Estado. Se trató de la desaparición del coronel de ejército Gerardo Huber en extrañas circunstancias en el Cajón del Maipo. Alrededor de las 22 horas el coronel salió en un vehículo y ante la tardanza de su regreso fue dado el aviso a Carabineros. El automóvil fue localizado a las 4 de esta madrugada en el Puente El Toyo, 5 kilómetros al interior de San José de Maipo, sin presentar signos de violencia. Poco antes de su desaparición, el coronel Huber había prestado declaración en el caso de venta ilegal de armas del ejército chileno a Yugoslavia. En la investigación judicial consta este documento en el cual se mencionan el destino de las armas, cantidad de bultos, su valor y peso. Factura entregada por la Dirección General de Logística, sección en la que el coronel Huber ocupaba la tercera jerarquía en orden de mando. Era funcionario de logística del ejército, había prestado declaración en el proceso, entiendo. Trascendió que en sus declaraciones el uniformado señaló que existían irregularidades en el envío de las armas. Luego de 23 días de búsqueda, se encontró el cuerpo sin vida del coronel, pero ese no sería el fin del caso. 14 años después, 5 militares que estaban vinculados directamente a su muerte fueron detenidos. Augusto Pinochet Ugarte estaba plenamente informado de lo que estaba ocurriendo. El batallón de inteligencia del ejército ejecutó materialmente el hecho. Los generales fueron notificados y conducidos al regimiento de telecomunicaciones, que funciona también como cárcel militar. Sería recién en octubre del 2009 cuando se darían a conocer las condenas para los exoficiales del ejército que habían sido procesados por la muerte del coronel Huber. El ministro Claudio Pavés rotuló el caso como asesinato. A 17 años de su muerte, la justicia dictó condena en contra de 4 oficiales en retiro del ejército por homicidio calificado y asociación ilícita para ocultar el crimen. El juez Pavés pudo establecer que Huber fue llevado mediante engaño al Puente El Toyo por su amigo, el coronel Julio Muñoz, y allí recibió el mortal disparo de un francotirador. Finalmente, en 2012, la Corte Suprema decretaría 5 años de presidio al general en retiro Víctor Lizárraga y el brigadier Manuel Provis por el delito de homicidio calificado. Los otros 3 oficiales serían absueltos. El dictamen incluiría también una indemnización de 300 millones de pesos para la familia del coronel Huber. El 28 de junio de 1992 se realizaron las primeras elecciones municipales desde la vuelta a la democracia. Hasta entonces, los alcaldes habían sido designados y la elección era una gran oportunidad para los partidos políticos para poder mostrar su representación en el país a 21 años de la última elección de este tipo. Así nos explicaba la importancia de este día Patricia Politzer, que por entonces era la directora de prensa de TVN. Porque todos los partidos saben que durante los próximos años sus posibilidades de gobernar o de influir en la política chilena dependerá de cuántos candidatos de sus filas resulten elegidos en las próximas elecciones. En el último tiempo nos ha tocado votar bastante seguido y sabemos de memoria cómo funciona. Pero en 1992, una generación completa de votantes no estaba familiarizada con el proceso, por lo que se puso énfasis en la educación cívica. Por ejemplo, con esta animación. Los chilenos podrán votar con su cédula de identidad. Recuerde que debe marcar solo una raya, si no su voto se anulará. Deposite el voto en la urna. Entinte su dedo pulgar derecho y recupere su cédula de identidad. La relevancia del evento dio pie, además, a una preparación pocas veces vista para dar a conocer los resultados electorales. El primer mandatario visitó hoy el Centro de Prensa y Computación habilitado por el gobierno para los comicios comunales en el edificio Diego Portales. Yo confío en que todos los ciudadanos chilenos comprendan la trascendencia de este acto. Consolidar un sistema democrático fundado en el gran apoyo de la ciudadanía. Para 1992, la inscripción en los registros electorales era voluntaria, pero el voto era obligatorio. En esta elección sufragó el 89% del padrón, poco más de 7 millones de personas. ¿Usted cómo llegó hasta el lugar de votación? A caballo. ¿Y cuánto demora desde su casa? Más de 9 horas de sello. Así, ¿eh? Sí. ¿A través de la cordillera? Sí.
Al día siguiente nos enteramos de los resultados de las primeras elecciones organizadas en democracia en los últimos 19 años. En el caso de la DC, la colocaron sobre el 30%, cifra que llegó, sin embargo, al 28,97%. Al Partido Socialista se lo situaba por el 6% y alcanzó 8,46%. Una situación parecida se vivió con la UDI y Renovación. Sacaron más de lo que mostraron las encuestas previas. Es la consolidación de la concertación hacia el futuro como la gran alternativa que le da a este país estabilidad en lo económico, en lo social, en lo político. En Renovación Nacional, Andrés Alamán afirmó que con el 29,67% obtenido por Renovación Nacional y la UDI, la centroderecha supera por primera vez en 30 años a la Democracia Cristiana, que obtuvo un 28,97%. Renovación Nacional sacaba cuentas alegres por su desempeño en las municipales y era momento de mirar hacia las presidenciales del año siguiente. Hablando de triunfos, meses después fuimos testigos de las celebraciones de un victorioso Cobreloa. El equipo jugó 26 partidos sin conocer la derrota y este mérito lo consagró como campeón de la 60ª temporada de la máxima categoría del fútbol profesional chileno. Este trofeo pronto adornará las estanterías de Cobreloa. Esta noche, sin embargo, le tocó trasnochar un poco. Sí, porque miles de hinchas no se cansaron de recorrer en una caravana interminable las estrechas calles de Chuqui y Calama en una celebración esperada por 4 años. Para ser exactos, desde la última vez que los loínos fueron campeones en 1988. ¡Adiós el centralismo! ¡Adiós el centralismo! Se fue a la mure con los golos con la UC, ahí quedó. Venimos de Arica, gastado cualquier plata, hemos pasado hambre, pero venimos con ganas de ir a Cobreloa y igual triunfo. En pleno centro se improvisó un escenario y la música envolvió a una multitud que cantó y bailó sin pausas. No hubo excesos ni desórdenes, pero sí un alto número de detenidos que se pasaron de copas en los festejos. Mientras en la calle seguía la fiesta, los jugadores fueron agasajados por la directiva con una cena privada. Allí, en la intimidad, celebraron todos, incluida su familia. Es un sueño que ya he despertado, pero todavía vibramos porque está como recién empezando la fiesta, ¿no es cierto? ¿Qué puedo decir? Mi padre, el gran ganador, y nos hizo ganador a toda la familia de nosotros. Así terminó una noche naranja, al ritmo de una música que hoy ya todos cantan en Calama y en Chuqui. Cobreloa, Cobreloa, Cobreloa es el campeón. Otro equipo que también acaparó las miradas, pero en el ámbito político, fue la Patrulla Juvenil. Desde 1990 había surgido en el Congreso este grupo compuesto por Sebastián Piñera, Evelyn Matei, Andrés Alamán y Alberto Espina. 2 de estos parlamentarios se levantaban como las posibles cartas de Renovación Nacional para la presidencia, Piñera y Matei. Pero ambos serían protagonistas de un escándalo histórico. Recibí un señor a quien no conocía. El 23 de agosto del 92, en el programa A Eso de Megavisión, se expuso una conversación telefónica privada entre Sebastián Piñera y su amigo Pedro Pablo Díaz. Y me entregó una cinta grabada de una conversación aparentemente telefónica. Era la grabación de una llamada previa a la asistencia de Evelyn Matei a una edición anterior del programa en la que iba a ser entrevistada por Jorge Andrés Richards, entre otros panelistas. Piñera le daba instrucciones a Díaz para que le dijera a Richards cómo tratar a Evelyn, su contrincante en la campaña. La gracia es que trate elegantemente de dejarla como una cabrita chica, ¿cierto? Despistada, que está dando palos de ciego, sin ninguna solidez, ¿me entiendes o no? Claro. No es víctima por ningún motivo. Pero no una víctima, ¿usted no cree que es mejor que usted se prepare más, que... ¿Te acuerdas tú? Exactamente, y déjeme decirte que el pelado está dispuesto, me dijo, la voy a corralar esta huevona, le voy a sacar. Pero que la haga ir a hacerlo siempre con un muy buen tono, ¿cachai, no? Claro. No ponerla víctima, ¿entiendes, no sabes? Exacto. A este episodio se le conoció como el Quiotazo, por la marca de la radio que usó Ricardo Claro, el entonces dueño de Megavisión, para reproducir el audio. Al día siguiente, las reacciones del mundo político no se hicieron esperar. Yo he reconocido mi error frente a esta situación y asumo mi responsabilidad. ¿Usted cree que esto lo maquinó Evelyn Matei con su equipo? Solo sé que detrás de esto sin duda que hay intereses muy claros.
no tengo nada que decirle al respecto, salvo asombrarme de que en mi país se graban las conversaciones privadas a las casas y salgan reproducidas en un canal de televisión. ¿Usted tenía conocimiento o no de la grabación que se iba a entregar? No sabía. Con el tiempo se supo que el espionaje telefónico era una práctica frecuente, encargada desde el comité asesor del entonces comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. También se dio a conocer que la grabación la había hecho un militar del Regimiento de Telecomunicaciones que se la había entregado al comando de Evelyn Matei y que ella misma se la pasó a Ricardo Claro para que la expusiera en el programa. En noviembre de ese año, y luego de haberlo negado por más de 2 meses, la, hasta ese minuto, precandidata presidencial, confesó ante la prensa. Asumo plenamente mi responsabilidad en este lamentable episodio y pido perdón a Sebastián Piñera. Desde este momento renuncio a mi precandidatura presidencial y me pongo a disposición de Renovación Nacional para contribuir desde cualquier sitial a reparar el enorme daño que sin querer contribuí a generar. Un año después, la Corte Marcial levantó los cargos a los presuntos involucrados del ejército que realizaron el espionaje. También fueron levantados para el empresario Ricardo Claro, quien reprodujo la conversación en televisión. Lo que se dijo es que la investigación no había obtenido resultados. Yo creo que este fallo constituye una gran derrota para la defensa de la privacidad y la intimidad de las personas y para, ¿cierto?, el destierro del espionaje de nuestro país. Este caso cambió el curso de las cosas. El entonces senador Piñera también bajó su candidatura presidencial. Matei migró a la UDI y el ejército enfrentó una crisis interna que tensionó las relaciones. Desde 1973, nuestro país había vivido lo que se llamó un apagón cultural. Pero con la vuelta a la democracia, volvieron a aparecer las expresiones artísticas que habían sido reprimidas en dictadura. El interés por darle un espacio a la cultura en TVN dio vida a Bellavista 0990. Miren cómo fue la emisión de su primer capítulo. Eduardo, ¿qué te pasa con los Beatles? Escucha. John, Paul, George y Ringo. Ellos pusieron la primera bomba que hizo explotar la psicodelia en el norte. Y este personaje reventó esos colores en el sur más sur del planeta. Edward Rojas podría haber estudiado odontología en vez de arquitectura. Habría sido cirujano dentista, pero fue arquitecto. Y cuando llegó a la isla le pagaban su trabajo con bienes tan insólitos como calefón o gallinas. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de aportar ideas para la pintura de la iglesia de Castro. Ay, qué choro, ¿ah? ¡Qué loco! En 3 temporadas, Claudio Di Girolamo y Eduardo San Martín recorrieron el país mostrando a distintos exponentes e iniciativas en variados ámbitos culturales, como este registro del mismo 1992. ¿Cómo nació esta última criatura tuya, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil? Bueno, de partida no es criatura mía. El padre de la criatura se llamaba Jorge Peña y Jorge fundó la Orquesta de Niños de La Serena después de un viaje a Estados Unidos. Porque él quería hacer la Sinfónica de La Serena y nunca resultaba por falta de plata. Los músicos iban a La Serena un año y se volvían. Entonces dijo, voy a formar niños y de mis niños van a salir los músicos de La Serena. Aquí haremos un paréntesis. Jorge Peñajén, de quien habla Fernando Rosas, fue un visionario. Fundó la primera orquesta sinfónica infantil de toda América Latina en 1964, pero su destino se vio truncado tras el golpe de Estado en Chile. Peña fue una de las víctimas de la fatídica Caravana de la Muerte. Sin embargo, su legado sobrevivió. En el documental Valor por Seguir Tocando, exhibido en Zona de Realizadores Chilenos y emitido por TVN en 2008, podríamos ver y escuchar el alcance de sus ideas iluminadas. Ustedes no son capaces de darse cuenta. No tienen todavía los medios, los elementos y la experiencia para poderse dar cuenta de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo nosotros
es planteando un nuevo enfoque de lo que debe ser el cultivo de la música en Latinoamérica. Esta idea de Jorge Peña de formar a los músicos en su lugar de origen fue un concepto que se mantuvo y en 1992 permeó también a Roberto Bravo. Ya por esos años era un renombrado pianista que inspiró a esta pequeña niña en Rapa Nui. Querido pianista, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta de que vas a venir a Isla de Pascua. Yo me llamo Mahani Teave. He estado tocando piano por 3,5 meses. Hoy sabemos quién es y en qué se convirtió Mahani Teave. Pero entonces Bravo no había ido a la Isla de Pascua y no se conocían. Eso hasta 1992. Esta es la primera vez que llega una persona que es pianista y viene a la isla. Una onda. Y que nunca habíamos visto en persona a un pianista. Mahani había tocado un poco de Beethoven, un poco de Mozart. E inmediatamente después estaban los cantos Rapa Nui. La entonces pequeña pianista pascuense se convirtió en aprendiz de Roberto Bravo y con el correr de los años se transformó en una de las chilenas más reconocidas de la música clásica a nivel mundial. Mientras Rapa Nui presenciaba el nacimiento de un artista, el norte de Chile era testigo de una mano que estrechaba el paisaje desértico con el arte. En 1992 se inauguró la escultura de Mario Irarrázaval, La mano del desierto, a 75 kilómetros al sur de Antofagasta. Estaba todo pasando con la cultura ese año. También la literatura tuvo su lugar. Aquí en TVN estrenamos El Show de los Libros, conducido por el escritor Antonio Skármeta. Atención, que este programa trata acerca del elemento más contaminante que hay en la literatura, el amor. Aguarda un delirante, desesperado. Con entrevistas y dramatizaciones, durante 10 años el autor de El cartero de Neruda reflexionó sobre la literatura chilena del siglo XX. Fíjense que en 1992, los restos del poeta Pablo Neruda, que murió pocos días después del golpe de Estado del 73, fueron llevados a Isla Negra junto al lugar donde yacía Matilde Urrutia, tal como lo pidió él mismo en su poema Canto General. A las 7 de la tarde en punto y bajo los compases de la obertura Egmont de Beethoven, ambas urnas fueron dejadas en el sitio donde descansarían definitivamente. Compañeros, enterradme en Isla Negra, frente al mar que conozco, a cada área rugosa de piedras y de olas que mis ojos perdidos no volverán a ver. A fines de 1992 ocurrió un hecho histórico. Luego de 19 años de arduo trabajo, se puso fin a la Vicaría de la Solidaridad, una institución creada por la Iglesia Católica y que en la dictadura sirvió de lugar de acogida a miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Vinimos a buscar una respuesta, llenas de incertidumbre y dolor, a esta casa de la Iglesia Católica que desde los primeros días del golpe militar siempre tuvo una actitud valiente para defender a los perseguidos del régimen imperante. Nos enseñó a todos a entender, a comprender, a querer. La vicaría había sido fundada en 1976 por el cardenal Raúl Silva Enríquez. Eso luego que en 1975 Pinochet le exigiera directamente la disolución del Comité Pro Paz, que hasta entonces recibía denuncias por violaciones a los derechos humanos. La mayor parte de nuestra labor ha sido de reconocimiento de los valores de nuestro pueblo. Y creamos por eso la Vicaría de la Solidaridad. Entre 1973 y 1988, la Vicaría de la Solidaridad presentó cerca de 9.000 recursos de amparo, de los que fueron acogidos solo 23.
Con el retorno a la democracia, a juicio de las autoridades eclesiásticas, llegó el momento de que otras organizaciones continúen su tarea. En febrero del 92, se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para que continuara la investigación de los casos que no alcanzó a resolver la Comisión Rettig y encauzara las ayudas económicas a las familias de las víctimas. En 1992, una intervención artística quedó grabada en nuestra memoria. Todo partió con un desfile de modas dentro del Museo Nacional de Bellas Artes. Con amplias fotografías y llamativos titulares, la prensa publicó hoy en detalle lo que ocurrió el jueves por la noche al interior del Museo de Bellas Artes. Un desfile de modas a beneficio de la Organización Chilena de Prevención del SIDA, que incluyó ciertas escenas más tarde repudiadas por un amplio sector de la sociedad. Parte de las críticas hacia el acto fue el uso de una bandera chilena para cubrir el cuerpo desnudo de la actriz Patricia Rivadeneira, quien posteriormente sería reconocida en todo el país. Las autoridades encargadas del museo no solo deben una explicación más que satisfactoria al país por lo ocurrido. Yo creo que deben responder dejando sus cargos. Yo no voy a renunciar porque el museo es una cosa que todo el mundo aplaude. Un profundo malestar causó sobre todo la presencia de niños pequeños con pancartas alusivas o al SIDA o al uso de preservativos. ¿Qué tienen que, cuál es la respuesta de ustedes? Nosotros agradecemos toda la polémica porque todo lo que se habla del SIDA y que se habla del condón es positivo para la salud pública. Probablemente hoy no causaría el mismo escándalo que en el 92. Tiempo después hemos visto campañas contra el SIDA en televisión abierta, pero en ese entonces no hubo quien no comentara del desnudo en el museo. A finales de diciembre de 1992 nos enteramos de un hecho macabro. Luego de un robo en una casa en Locurro, en el barrio Alto de Santiago, encontraron sin vida al hijo menor de la familia. El menor fue encontrado muerto en un dormitorio por uno de sus hermanos. El niño estaba en la cama cubierto con las cobijas y presentaba una herida cortopunzante a la altura de la sien izquierda. A la hora del crimen, gran parte de su familia se encontraba en la casa. Sin embargo, nadie se percató de lo sucedido. El menor, tras ser hallado, fue conducido de inmediato a una clínica particular donde se constató su muerte. Nos tiene muy afectados y estamos tratando de hacer lo posible por descubrirlo lo más pronto posible. Pasaron más de 2 meses y las policías no lograban dar con el culpable. Ante la impotencia de la familia, surgieron toda clase de teorías y especulaciones. Finalmente, se anunció que había un detenido. El caso quedó resuelto con la detención del principal implicado, Cupertino II Andaur Contreras, de 42 años, un delincuente habitual. Según se pudo establecer a la investigación, Andaur Contreras ya en 2 oportunidades anteriores al crimen había estado rondando la casa para planificar un asalto. Andaur se decidió entrar a oscuras y chocó con la cama donde dormía el pequeño y cuando intentó reaccionar fue estrangulado por Andaur. En 1996, Cupertino Andaur fue condenado en primera instancia a cadena perpetua, pero luego de la apelación de los abogados querellantes, su condena aumentó a pena de muerte, que aún estaba vigente en ese año. Esto es lo que ha solicitado la familia. Creemos que es lo que corresponde respecto a la gravedad del hecho ocurrido y creemos que se ajusta más completamente a lo establecido en nuestras leyes. La defensa de Andaur logró un indulto presidencial para evitar la ejecución. Andaur siguió preso hasta que en 2020 lo encontraron muerto en su celda tras sufrir un infarto. En 1992, Chile alcanzó la cima del mundo. 2 expediciones de andinismo de nuestro país lograron llegar a la cumbre del Everest, la montaña más alta del planeta. Lo curioso es que ambos equipos lo hicieron el mismo día y casi a la misma hora. Este saludo fraternal para todos nuestros compatriotas que por fin hemos logrado colocar la bandera de nuestro país primero que nadie en la cumbre del Everest.
La ruta que hemos seguido es una ruta tremendamente difícil. Hoy día hay 3 chilenos que también la han logrado hacer. Pero este hito generó una inesperada polémica con el otro equipo nacional en la mismísima cumbre. Fue un récord que provocó el azar. Sin embargo, este éxito no fue del todo feliz. Mauricio Purto, del Club Alpino Italiano, con la voz aún entrecortada por el esfuerzo, confirmó telefónicamente a 24 horas que se generó una discusión en la cumbre. Ella se produjo al encontrarse a más de 8.000 metros de altura con los alpinistas de la Universidad Católica, pero le restó importancia. Yo creo que la falta de oxígeno afecta mucho la conciencia de los seres humanos. Sabía que estaban 3 personas escalando el Everest simultáneamente. La hazaña de ambas expediciones coloca a Chile a la cabeza del andinismo americano, destacando además el hecho que Juan Montes no usó equipo de oxígeno para alcanzar la cima. Nunca más huevas medias. Chile en la cumbre del Everest. Y ustedes lo lograron, te felicito, weón. Terminamos en lo alto esta revisión de 1992. Un año en que exportamos los hielos de la Antártica y conquistamos las nieves del Everest. Ambos hitos menos fríos que los que acontecieron en nuestro país en 1991, como el secuestro de Christian Edwards y el asesinato de Jaime Guzmán. Hechos que contrastaron con la euforia tras la mayor hazaña conquistada por un club chileno en el fútbol, nuestra primera Copa Libertadores. Nos vemos en un año clave en nuestra historia. En el próximo capítulo de Chile 50, 1991.